Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran, queridos amigos doctores de Ecuador y Perú y nuestros representantes? Yo quiero saber si me escuchan o no, por favor. Y si pueden ver la pantalla de lo que ustedes tienen puesto las diapositivas. Hola, buen sonido, imagen, escribe. Buenas noches, doctor Chalen, Roger Zambrano. Sí se ve en la pantalla y se le escucha. Ok, vamos a comenzar. Vamos a Sí se hablar. escucha, mi doctor. Sí se escucha, doctor Salazar le saluda. Ok. Entonces vamos a comenzar el día de hoy, nuestro Webex. Me gustaría que por favor silencien sus micrófonos, porque hay ruido de fondo. Alguien tiene un micrófono abierto. Y hoy vamos a comenzar ya la charla. Vamos a comenzar. Hoy día vamos a hablar de síndrome metabólico. Vamos a conversar un poco de lo que son los medicamentos de Guna, un medicamento en especial que los estamos estudiando durante estos días, mucho más. Y también vamos a conversar sobre lo que es medicina ortomolecular, principalmente en lo que es la obesidad. Estamos haciendo los arreglos. Entonces, se llama síndrome metabólico e inflamación crónica sistémica de bajo grado. Vamos a ver cómo la inflamación crónica sistémica de bajo grado influye en el síndrome metabólico. Esto es lo que vemos, esto es lo que es la incidencia en Estados Unidos. No tenemos la incidencia en el Ecuador en relación con la población total, tanto del hombre como la mujer, y se habla que el 22,9% vamos a tener este tipo de síndrome metabólico. Esto es lo que se lo conoce, los criterios diagnósticos, y vamos a hablar un poquito más de los diversos criterios diagnósticos como la resistencia a insulina, el peso, lípidos, presión arterial, glucosa, y hay otros signos y síntomas que hablan de este famoso síndrome metabólico. Esto es lo que nosotros vemos en síndrome metabólico por lo general. Vemos un aumento de la circunferencia del abdomen, de la circunferencia abdominal, colesterol elevado, triglicéridos elevados, resistencia a la insulina e hipertensión arterial, que es las enfermedades de tipo básicas. Entran otro tipo de enfermedades, como por ejemplo los trastornos a nivel de la mujer, que lo vamos a tocar dentro de algunas diapositivas. Esta es la presentación esquemática que nosotros tenemos del síndrome metabólico. La relación existente de los factores ambientales, entre ellos el estrés, es muy importante dentro de estos diversos factores que se encuentran en las personas y cada día aumenta más. El fumar, la grasa densa y los factores genéticos, los factores genotípicos y fenotípicos. Esto va a llevar a un balance de energía positiva con hiperplasia del tejido adiposo e hipertrofia del tejido adiposo. Esta alteración de tipo metabólica va a producir liberación alterada de adipocitos y una serie de sustancias que algunas vamos a estudiarlo más sucintamente como los ácidos grasos. La enfermedad es un estado de inflamación crónica de bajo grado
es una consecuencia de la interrelación compleja entre los factores genéticos y los factores ambientales. Tiene que ver los factores genéticos, sí, pero más importante que los factores genéticos son los factores ambientales que nosotros tenemos. Una de las patologías que encontramos una es la resistencia a la insulina. Cómo a medida que la persona está subiendo de peso, no hace ejercicio físico, aumenta la resistencia a insulina y muy especialmente cuando se aumenta lo que es la relación de cintura-cadera. La adiposidad visceral, y nos vamos a concentrar en la adiposidad abdominal, tanto en hombres como mujeres. Este tipo de adiposidad abdominal se relaciona mucho más con el síndrome de tipo metabólico. En el síndrome metabólico encontramos la dislipidemia y los trastornos de aterogenicidad a nivel de todas las arterias de nuestro cuerpo. Importante, síndrome metabólico se relaciona con disfunción endotelial. A medida que aumenta la grasa, a medida que aumenta el peso en nosotros, aumenta lo que nosotros llamamos disfunción endotelial. Tiene mucho que ver la susceptibilidad genética y dentro de ellos tenemos el síndrome metabólico hipertensión arterial que acompaña a la obesidad en algunos casos. Se habla de un estado de hipercoagulabilidad, personas que presentan estado de hipercoagulabilidad y que en este momento se habla también que se encuentran dentro del síndrome metabólico. Uno de los grandes problemas a nivel del síndrome metabólico es el estrés crónico. ¿El estrés crónico comienza el síndrome metabólico o es parte dentro del síndrome metabólico? Es importante porque ahora, desde el mes de marzo o abril, ahora que nosotros estamos encerrados, lo que estamos viendo personas con insomnio, el 70% de los pacientes que vemos ahora presentan insomnio, aumento de las catecolaminas y aumento de todo lo que es la parte del síndrome metabólico. Y algunos de estos pacientes se están comportando como pacientes con enfermedades autoinmunes, no teniendo anteriormente enfermedades autoinmunes. Y en algunos de estos pacientes le hemos tenido que dar interleuquina 4 porque no mejoraban el del síndrome metabólico que presentaba una inflamación de tipo autoinmune. Y eso es importante que ustedes lo sepan. Esto es importante. La relación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal que va a llevar a un aumento adrenal y un aumento de la secreción de ACTH con aumento del cortisol. Lo que estamos viendo ahora en pacientes que se encuentran en casa, que no hacen ejercicio, aumento de la resistencia a insulina, aumento de la presión arterial y cortisol elevado en este grupo de pacientes. Este cortisol elevado va a llevar a una serie de patologías como enfermedades de tipo, y algunos pacientes se comportan como que fueran pacientes de tipo autoinmunes, solamente en parte por este cortisol que se encuentra elevado. Aquí tenemos un esquema interesante de cómo la amígdala y el corte cerebral a mi lado izquierdo va a estimular el hipotálamo, la hipófisis, la corteza adrenal y el aumento de cortisol. Y también tenemos que el sistema simpático aumenta la adrenalina, es decir, que en este momento nosotros tenemos aumento de cortisol y aumento de adrenalina con las diversas enfermedades que pueda producir este tipo de síndrome. En el síndrome metabólico se habla ya de pacientes de síndrome de ovario poliquístico y vamos a tratar este síndrome de ovario poliquístico que ya algunas personas, algunos médicos lo correlacionan con el síndrome metabólico.
En el síndrome de ovario poliquístico, mujeres con síndrome de ovario pueden tener periodos menstruales con poca frecuencia o prolongados o niveles excesivos de hormonas masculinas. Estas personas van a tener andrógeno en una mayor cantidad. Las causas de este síndrome de ovario poliquístico es un exceso de insulina que puede provocar producción mayor de andrógenos. Puede existir un factor hereditario determinado por genes que se relacionan con esta enfermedad y el exceso de andrógeno va a haber hirsutismo y acné en las personas. En el síndrome de ovario poliquístico se puede formar varias acumulaciones pequeñas de líquido y en los ovarios, y estos podrían no liberar óvulos de forma regular. Estas personas, como no liberan óvulos de forma regular, por lo general no pueden salir embarazadas. Este es un estudio bibliográfico que ustedes lo encuentran en su clínica de diabetes que fue publicado en el 2017. Diabetes y normoglicemia, interesante. Tú puedes tener una resistencia a la insulina y pacientes que tengan glicemias normales en ayuna. Hay una evidencia que indica que los marcadores diagnósticos actuales, esta glicemia en ayunas, la prueba de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada, no son tan confiables, especialmente la glicemia en ayunas, porque hay un porcentaje muy alto de pacientes que pudieran tener glicemia en ayunas. Lo más importante ahora es glicemia postprandial a las 2 horas, que es un marcador mucho más fidedigno que la glicemia en ayunas. Esta diabetes y normoglicemia son criterios de diagnóstico tardíos y las complicaciones y morbilidades se pudieran presentar a pesar de que este paciente tenga una normoglicemia. Y puede afectar ya a las personas normoglicémicas, es decir, si esta persona en ayunas tiene valores normales de glicemia, pudieran tener un síndrome metabólico a pesar de los valores normales de glicemia. Vamos a encontrar ya en este grupo de pacientes resistencia a la insulina, hiperhormonemia, entre ellos insulina ya elevada en exámenes a mielina y glucagón, son valores patognomónicos de diabetes mellitus tipo 2. Y puede existir en estado subclínico este grupo de personas, como ya hemos conversado, personas normoglicémicas. Puede haber ya lo que habíamos conversado, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia. Se puede calcular a partir de la insulinemia en ayunas como una variante independiente de la normoglicemia. Esta resistencia a la insulina ya puede producir estos cuadros. El número estimado de adultos con diabetes, este es un estudio de Menkel y colaboradores en el 2015, que se habla que el 8% de la población mundial pudiera tener ya un síndrome metabólico, con una estimación de más del 37% con un estado prediabético y más del 45% de pacientes sin diagnosticar. Esto es lo grave que nosotros tenemos, pacientes que sean resistencia metabólica y tengan trastorno, pero ya estos pacientes no se los vaya a diagnosticar. La prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 en personas más jóvenes también aumentó. El joven está haciendo menos ejercicio, está quedándose mucho más tiempo en computadora. Y también tenemos una nueva clase de pacientes que son los niños. Los niños que antes jugaban y salían a jugar, ahora por lo que son computadoras ya no salen a jugar. También los adolescentes y adultos jóvenes ya se relacionan con enfermedades de este tipo. Los marcadores en diabetes, tenemos insulinemia en ayunas, ya personas que tienen insulina alta en ayunas, péptido C y la proinsulina como posibles marcadores de la función pancreática.
en su mayor parte en la evaluación con modelos homeostáticos de LOMA por las siglas en inglés. El acrónimo de OMA representa el modelo homeostático para evaluar la resistencia a la insulina y posiblemente, no posiblemente, este es un valor muy importante para medir resistencia a la insulina. Utiliza dos simples parámetros de laboratorio como glucosa y la insulina en ayuno. Valora si existe un bloqueo de resistencia periférica a la acción de la insulina. Ténganlo muy en cuenta este valor de LOMA y envíeselo a pacientes que sus padres son diabéticos y son pacientes jóvenes de la unión de estos dos parámetros, la glucosa y la insulina en ayunas. Evalúa directamente, este OMA evalúa indirectamente la función de las células beta pancreáticas. En condiciones normales existe un equilibrio entre la producción hepática de glucosa y la secreción de insulina por las células beta pancreáticas. Cuando un paciente tiene resistencia a insulina, se considera que presenta una disminución de la función biológica de esta hormona, la insulina, que obliga a generar un incremento en sus concentraciones plasmáticas con el fin de mantener la homeostasis. La insulina, la resistencia a la insulina sube y la glucosa también puede subir. ¿Para qué sirve el LOMA? Es una herramienta para predecir la progresión de la enfermedad, la progresión de la diabetes o síndrome metabólico y eventualmente para reducir ese riesgo con intervenciones terapéuticas. ¿Cuáles son las intervenciones terapéuticas? Es posible la más importante, dieta, no significa no comer. Dieta significa comer una dieta especial, posiblemente la mejor dieta sea una dieta parecida a la dieta mediterránea. Se habla del ejercicio, ejercicio de resistencia y posiblemente un tratamiento ya de tipo medicamentoso. En estos casos, la utilización de ciertos medicamentos como metformina, pero lo importante es dieta, ejercicio, y vamos a ver cuáles son las medicinas de nanofarmacología de Guna que tenemos que aplicar a ese paciente junto con la dieta y ejercicio. Doctores, la dieta y ejercicio, especialmente el ejercicio de resistencia, debe ser algo importante que se debe hacer en todo grupo de pacientes, desde los pacientes jóvenes hasta los 60, 70 años. En este momento existen pacientes que yo conozco de 60, 70 años haciendo ejercicios activos de resistencia y hay algunos que yo los conozco que están haciendo CrossFit. No le digo que todo el mundo debe ser CrossFit, pero sí aumentar el número de pacientes, el número de ejercicio con resistencia en este grupo de pacientes. Paola. Un momento, por favor. No me revela nada. Entonces, estamos conversando de cómo la dieta y ejercicio es muy importante en este grupo de pacientes. La dieta y ejercicio es muy importante en este grupo de pacientes. El tratamiento de la dieta y ejercicio debe ser un tratamiento también de tipo terapéutico. Desgraciadamente, como nosotros como médicos, a mí me enseñaron muy poco en lo que es dieta y ejercicio. Tenemos que aprender, yo tuve que aprender. ¿Para qué sirve esto del OMA? En general se considera que los valores en los sujetos por encima de 3.0 tienen una resistencia a la insulina y por lo tanto en riesgo de progresar ya a enfermedades metabólicas. Importante, este grupo de pacientes nosotros debemos manejarlo cuando hay valores inferiores a 3.0. Ya cuando tengo valores superiores a 3.0 ya sabemos nosotros
que tenemos una resistencia a la insulina y por lo tanto ya hay un riesgo de tipo metabólico. La resistencia a la insulina y el tratamiento con valores de entre 2,0 o menos ya nos debe prevenir que este paciente va a necesitar un tratamiento específico de dieta, ejercicio y otros medicamentos que ya lo vamos a ver en este grupo de pacientes. A fin de evaluar el aumento de riesgo de diabetes, la ADA estudia a las personas también con una evaluación mayor a 45 años con sobrepeso o obesidad, un índice de masa corporal mayor de 25 kilogramos por metro. Esto es muy fácil evaluar en el grupo de pacientes y siempre es importante tener para medir este índice de masa corporal y sacar esta forma de 25 kilogramos por metro. Es otra forma de, junto con la resistencia a insulina y el OMA, saber que este paciente está teniendo síndrome metabólico. Y encontramos pacientes jóvenes entre los 20 y 25 años que ya comienzan a tener resistencia a la insulina. Se habla que la inactividad física se debe evaluar en el paciente y ahora con todo lo que es computadoras en niños y personas adolescentes, esto nos lleva a una inactividad física. Por eso que en los niños y adolescentes nosotros lo que tenemos que hacer es que esta persona entre a lo que se llama periodo de actividad física. Por eso que debemos nosotros hablar con los padres y que ellos tengan una menor cantidad frente a la computadora. Se habla de que un niño solamente debería tener máximo 4 horas a nivel de la computadora y también estos niños se los debe someter a una actividad física de acuerdo a lo que podemos hacer con ellos. Pao. Ok, entonces yo quería hablar algo en relación con esto. Pregunta, doctores, ¿algunos de ustedes está haciendo actividad física de tipo regular? ¿Qué me dice? La doctora Taje, que recién ingresa de ICA, me parece. ¿Cuál es actividad física que usted está realizando, doctora? Ya lo perdí. Ok, al fin de evaluar el riesgo, esto ya habíamos visto de los factores de inactividad física. Otro de los factores de riesgo en el síndrome metabólico es hipertensión arterial. 140/90 ya lo consideramos un valor sistólico muy alto. Ya en este momento se habla de valores mucho menores. Ya 140/90 decimos que este paciente ya tiene hipertensión. El valor normal de la presión, tanto en personas jóvenes como en personas mayores, no debe pasar de los 120/80. Eso es lo que se considera hoy día. Una persona de 70 años debería tener un valor de 120/80, igual que una persona de 20 o 25 años de edad. Cuando tenemos un valor por encima de 120/80, ya debemos evaluar a este paciente porque este paciente ya tiene un factor o un criterio de riesgo como lo que es el síndrome metabólico o antecedentes de enfermedad cardiovascular. Hay enfermedades jóvenes. Yo tuve un familiar joven, familiar político, que le dio infartos cuando él tenía 30 años de edad. Por suerte lo pudimos manejar en el hospital en que yo trabajaba, pero ya ese antecedente de enfermedad cardiovascular o arritmias o ligeras isquemias ya son otros factores de riesgo.
por favor, doctores, no nos contentemos solamente con dar antihipertensivos en pacientes jóvenes que comienzan a tener hipertensión arterial y además de la dieta ejercicio, sino que tenemos que nosotros hacer una evaluación completa del por qué. Puede ser que este paciente tenga el síndrome metabólico que se está manifestando con una hipertensión arterial. Y también el HDL es importante. Un HDL elevado es un paciente que significa que no está haciendo actividad física y este paciente se lo puede considerar ya también como un paciente con un síndrome metabólico. Se habla de triglicéridos mayor de 250 miligramos o en tratamiento en pacientes jóvenes con dislipidemias. Si un paciente tiene una hiperlipidemia o una dislipidemia hereditaria con valores muy elevados de triglicéridos, ya se lo considera paciente con síndrome metabólico y un grave riesgo de tipo cardiovascular. No solamente los tratamientos con las pastillitas o las tabletas que nosotros conocemos es lo importante. Este paciente se debe hacer estudio, a veces estudio de carótida, un eco de carótida, para medir si ya hay complicaciones con esta dislipidemia. Diabetes y normoglicemia, ya habíamos hablado de la diabetes y normoglicemia y habíamos hablado el concepto de enfermedad subclínica que se podría aplicar a diabetes mellitus. En este momento hay un porcentaje mayor de pacientes que no saben que tienen una resistencia a la insulina o son pacientes que ya presentan valores elevados de resistencia a la insulina. Sugerencias para el diagnóstico más temprano del estado asintomático previo a las enfermedades. Esto significa que pacientes que se acercan a nosotros y ustedes le ven algún riesgo entre esos aumentos de peso por encima del 25, ya ustedes deben considerar que este paciente tiene un riesgo de un síndrome metabólico y hacerle un estudio muy importante de OMA, porque este paciente ya puede tener una hiperglicemia y resistencia a la insulina. ¿Por qué motivo? Porque si lo conseguimos mucho más rápido antes de que tenga los síntomas, podemos tratar de ayudarlo para la prevención del riesgo de diabetes y sus complicaciones y comorbilidades, especialmente en pacientes que no presentan trastornos cardíacos, que no presentan ningún dolor y, entre comillas, ninguna complicación. Ahora hablemos algo de obesidad e hígado graso. Lo que estamos viendo cada vez y cuando niños y adolescentes en obesidad, pasado de peso, y familias que también se encuentran pasadas de peso. Esto es la prevalencia que se vio en Estados Unidos hace algunos años más de cómo la obesidad en personas jóvenes aumenta a medida que pasa la edad, pero también estamos encontrando que en personas ya de 18 a 29 años ya existe una prevalencia de obesidad y a medida que pasa el tiempo esta prevalencia de obesidad sube. Esto es importante. Obesidad, hipertensión arterial y especialmente obesidad se llama inflamación crónica de tipo persistente. Cuando uno cumple años, aumenta 1 kilo de peso, está inactivo, no puede salir por el problema de la pandemia, lo que nosotros estamos teniendo es una inflamación inducida por la obesidad. El TNF-alfa está aumentado, va a aumentarse los adipocitos que me va a provocar una resistencia a la insulina, un aumento de triglicéridos y la interleuquina 6 que interviene
me va a ayudar a cambios a nivel de lectina y me va a aumentar la resistina. Por eso es que si tenemos una obesidad y ya este paciente está mayor de 25, uno de los grandes tratamientos que debíamos dar es regular el proceso inflamatorio crónico persistente, además de la dieta y el ejercicio. Este es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con la obesidad: falta de ejercicio, exceso de comidas. Existen genotipos susceptibles y con aporte excesivo de nutrientes, especialmente carbohidratos. Este exceso de nutrientes y carbohidratos con la inactividad física me va a llevar a la obesidad. ¿Cuáles son las alteraciones de distribución de la grasa corporal con un depósito graso miocelular y grasa visceral? Esto es lo que nosotros vemos, en la que va a haber un aumento de adisotoquinas, citoquinas y ácidos grasos. Esto de aquí me lleva a una inflamación crónica subclínica con un aumento de la resistencia a la insulina y disfunción endotelial que me lleva a un síndrome metabólico con una diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Esto es lo que nosotros estamos viendo ahora, que estamos encerrados. Yo sé que en Perú puede salir muy poco, y esto es lo que nosotros estamos viendo ahora en Ecuador y posiblemente en el mundo, con un aumento. Se calcula que va a haber 1,5 millones de personas en Latinoamérica que va a tener este problema en estos días. Tenemos que tratar las causas, no solo las consecuencias. A veces nos quedamos un poco a nivel de las consecuencias. Es más fácil muchas veces tomar algún medicamento, pero lo que es dieta y ejercicio de resistencia a la insulina, nosotros nos olvidamos que posiblemente el primer tratamiento no vaya a ser la metformina, que el primer tratamiento va a ser posiblemente la dieta, saber qué se come, y el ejercicio. Entonces, eso es lo más importante, doctores. Lo primero es dieta y ejercicios y después tratamiento, o junto los diversos tratamientos que nosotros podemos hacer en el paciente. Esto es lo que nosotros vemos también que se acompaña, es el hígado graso. ¿Qué tenemos a nivel de hígado graso? Esta es una enfermedad, el hígado graso, que produce resistencia a la insulina. Esta enfermedad hepática no alcohólica, que es lo que nosotros vemos, el EHENA, es igual a resistencia a la insulina, que es igual a síndrome metabólico. Ya cuando una persona tiene un hígado graso, esta persona ya tiene un síndrome metabólico. Y tenemos que tratar no solamente al hígado graso, tenemos que tratar a todo, porque este paciente con un hígado graso es un paciente que ya tiene un síndrome metabólico y debemos tratar en su totalidad. No nos olvidemos que a veces ahora nos quedamos tratando solamente el hígado, pero no debemos tratar la persona en su totalidad, porque el hígado graso va a producir una acumulación intracelular excesiva de triglicéridos, lípidos intermediarios. Nos lleva que cuando existe una mayor cantidad de calorías, sobrepasa constantemente los requerimientos energéticos
especialmente los hidratos de carbono, y se podía producir con el tiempo un aumento de la deposición grasa en el interior de las células hepáticas. El hígado graso grado 4 ya se considera un daño como que si una persona tuviera cirrosis. Por eso que es importante eh, el tratamiento, que no es solamente a hígado, doctor, es un tratamiento en general de este grupo de pacientes. Esto es lo que nosotros vemos, esto es lo que nosotros vemos a nivel de lo que es la parte de las células hepáticas, especialmente a nivel de los catalizadores del ciclo de Krebs, como la glucosa entra. Va a haber cambios a nivel de la acetilcoenzima A. Este cambio a nivel de la acetilcoenzima A va a producir glicerol, y de nuevo esta lipogénesis que nosotros vamos a tener a nivel de lo que es el hígado. Estos ácidos grasos, esta lipogénesis, entran directamente a producir una esteatosis grasa y a una producción de VLDL, y de nuevo una lipogénesis, especialmente con la dieta de tipo grasa, con aumento de triglicéridos, con aumento de la síntesis de triglicéridos. Entonces, esto se une, el hígado graso aumenta la resistencia a la insulina o de diabetes tipo 2. Un paciente con hígado graso ya es un paciente con síndrome metabólico que va a terminar siendo diabético dentro de poquito tiempo, porque va a haber una deficiencia relativa de insulina. Para vencer esta resistencia a la insulina, promueve constantemente una lipólisis en el tejido adiposo. El hígado graso se relaciona con la hiperglicemia e hiperinsulinemia. Un paciente con hígado graso es un paciente que tiene síndrome metabólico con resistencia a la insulina. Y no solamente es el tratamiento del hígado graso, doctores, porque va a haber una predisposición de la acumulación de triglicéridos de tipo intrahepáticos. Esta resistencia a la insulina produce lipogénesis novo, que está regulado este último por factores de transcripción, el SRBP, que es un factor de transcripción que me va a producir altos niveles de insulina, y este factor de transcripción, el CHRBP, me va a producir altos niveles de insulina. Un hígado graso es igual a un paciente de síndrome metabólico y casi un diabético si encontramos resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina en el hígado graso aumenta la expresión de enzimas lipogénicas o glucolíticas, como el piruvato quinasa hepático, que es la que cataliza la formación del piruvato como paso previo de la lipogénesis novo. Este SREBP1 aumenta la expresión de los transportadores de GLUT2, y contribuye al estado de hiperglicemia en el paciente. El tratamiento dietético, por ello la dieta debe ser hipocalórica, acompañado obligatoriamente de una actividad física moderada. Importante, tratamiento para ello, pero las dos cosas, los tratamientos principales es la dieta hipercalórica y la actividad física moderada, que ayude a través de la maquinaria muscular el consumo de ácidos grasos liberados por el tejido adiposo. Si nos quedamos solamente en el tratamiento, cualquiera que ustedes tengan, y no se acompaña de una actividad física moderada y también un tratamiento diabético con una restricción calórica, especialmente de los hidratos de carbono, no estamos haciendo nada en este grupo de pacientes, o estamos haciendo muy poco. Y las causas del hígado graso se relacionan con la inflamación, entre ellas el factor de necrosis tisular alfa, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 6.
vamos a ver que todo este proceso inflamatorio va a llevar en algunos casos a aumento de macrófagos. Tenemos una mayor cantidad de bacterias intestinales, por eso que los probióticos son sumamente importantes a nivel del hígado graso. Tenemos lactobac aquí en el Ecuador. El aumento del tejido adiposo abdominal, el hígado graso te lleva a la acumulación de grasa visceral, endotoxemia y ácidos grasos libres en exceso. Estas son las causas del hígado graso desde un punto de vista inflamatorio. Tenemos que también los disruptores, como las diacilgliceroles ceramidas, los disruptores endocrinos, el estrés oxidativo y las acilcarmitinas tienen mucho que ver con el hígado graso. Estos reductores que nosotros encontramos, estos disruptores no solamente endocrinos y no endocrinos que lo encontramos, tienen que ver mucho con el hígado graso, porque el hígado graso trata de eliminar todo este tipo de toxinas y no se la puede eliminar totalmente de nuestro cuerpo. Hablemos un poquito de hipertensión arterial. Estos son los cuadros de Botero. Vamos a ver que la inflamación, la inmunidad e hipertensión se encuentran muy unidas, no solamente la obesidad. El sistema inmunológico, la inflamación y la hipertensión se encuentran relacionados entre sí. Si yo tengo un paciente hipertenso, seguro que hay un disturbio inmunológico y hay una inflamación crónica de bajo grado. Esos están totalmente relacionados. Nosotros nos enseñaron en la facultad que hipertensión arterial era solamente una cosa, pero no. Tenemos que ver la parte inmunológica y también la parte inflamatoria que en un paciente hipertenso se encuentra. El sistema de inmunidad innata y adaptativa desencadena un proceso inflamatorio en el que la presión arterial puede aumentar. La presión arterial aumenta por este proceso inflamatorio, estimulando el daño orgánico. Posiblemente el tratamiento de una hipertensión arterial, además de lo antihipertensivo o tratamiento con una hipertensión, debe ser un tratamiento de este proceso inflamatorio de tipo crónico y persistente, porque este proceso inflamatorio de tipo crónico persistente va a llevar a un daño orgánico, principalmente el riñón. Las células del sistema inmunitario innato van a producir especies reactivas de oxígeno, como el superóxido y el peróxido de hidrógeno, que apuntan a matar patógenos. Pero este proceso de inflamación a largo plazo aumenta las especies reactivas de oxígeno. Nuestro cuerpo, por el proceso inflamatorio crónico persistente, está llevando al aumento del ROS, causando estrés oxidativo que conduce a la disfunción endotelial. Y la función endotelial es importante en regular el tono y la estructura de los vasos sanguíneos. Cuando la inflamación dura, la biodisponibilidad de óxido nítrico disminuye, interrumpiendo su función principal como vasodilatador. Miren, doctores, le pueden dar un paciente todos los tipos de antihipertensivo y está muy bueno. Regula la presión arterial y es bueno, pero no todos los antihipertensivos van a mejorar el óxido nítrico. Solamente ciertos tratamientos de nanofarmacología podemos regular el óxido nítrico. ¿Qué sucede con los antihipertensivos por lo general? Estos hipertensivos regulan la presión, pero solamente regulan la presión. El proceso inflamatorio e inmunológico sigue igual y nosotros hemos hecho y hemos regulado la presión, pero el resto se nos puede disparar y cada vez voy a necesitar otro hipertensivo. ¿Por qué esto?
Porque la relajación de los vasos sanguíneos y la vasodilatación están ausentes, doctores. Yo le puedo dar un inhibidor ECA o otros productos que me regula la presión, pero esta vasodilatación y el proceso inflamatorio crónico persistente continúa y el paciente se cronifica y se enferma más y no le hemos hecho mucho con darle ese antihipertensivo. Las células T efectoras y los focitos reguladores parten del sistema inmunitario adaptativo y juegan un papel importante en la constricción de los vasos sanguíneos de hipertensión. Estas células y linfocitos reguladores del sistema inmunitario adaptativo, si yo lo tengo en exceso, va a seguir la hipertensión arterial y va a seguir el daño endotelial aunque yo esté dando antihipertensivo. Las señales del sistema nervioso central activan la diferenciación de los linfocitos T efectores y aceleran a través de los fenotipos Th1 y Th17. Vamos a tener una mayor cantidad de interleuquinas de tipo inflamatorias que me van a llevar a cronificar la enfermedad. Los efectores Th1 y Th17 participan en la inflamación que conducen a un aumento de la presión arterial. ¿Por qué motivo? Después de 3 a 5 años, este paciente que yo lo he regulado estaba tomando un antihipertensivo. Después de 5 años, debo darle otro antihipertensivo, porque una parte de estos CD4 son las células T reguladoras que suprimen la actividad de la respuesta inmunes y producen citoquinas inmunosupresores. Entonces, lo que yo voy a tener es que los efectores Th1 y Th17 siguen con inflamación y como resultado van a producir una mayor cantidad de citoquinas de tipo inflamatorias. La transferencia adoptiva de células T reguladoras podrían reducir el estrés oxidativo en los vasos sanguíneos, la disfunción endotelial y la infiltración de macrófagos aórticos. Las células T, así como los niveles de citoquinas proinflamatorias en la circulación plasmática, llevan a que la hipertensión arterial aumente y el óxido nítrico disminuya, que como resultado, después de un tiempo, un aumento de medicamentos antihipertensivos. Esto es un medicamento que algunos de ustedes lo conocen, lo tenemos también en Perú, que tiene varios núcleos. Tiene un núcleo PNEI que actúa la melatonina. Doctores, la melatonina que se encuentra en una hipertensión no es para producir sueño. La melatonina que se encuentra en una hipertensión me ayuda a la modulación de las hormonas neurovegetativas. Es decir, esta melatonina me va a ayudar a que todas las funciones neurovegetativas funcionen mejor y por eso es que tiene melatonina dentro de este núcleo. Existen otros medicamentos más, pero si ustedes ven, tiene catalizadores del ciclo de Craig. Este es el núcleo metabólico. No sé si Manuel esté conectado. Este es el núcleo metabólico con ácido fumárico, con coenzima Q10 y natrium pirúvico. Esto me va a ayudar a estimular el ciclo de Krebs. Una hipertensión arterial se va a producir cuando las células endoteliales, las células cardíacas, aumentan la resistencia a la insulina y vamos a tener trastornos de los catalizadores del ciclo de Krebs. El corazón, a pesar de que se tenga una presión arterial normal, si yo no tengo catalizadores del ciclo de Krebs, yo solamente estoy controlando a este órgano, pero no lo estoy mejorando totalmente. Por eso que es importante en alguna hipertensión tener lo que conocemos con el nombre de catalizadores del ciclo de Krebs. Tenemos otro núcleo organoterapéutico que no voy a hablar ahora y un núcleo homeopático que se lo conocía desde hace mucho tiempo atrás
como el melilotos y otras medicinas, el Viscum, algo que me va a ayudar a regular la presión arterial. Vamos a hablar un poquito del por qué este núcleo PNI tiene melatonina. Nos han venido que solamente la melatonina me ayuda al sueño. Está muy bien, es verdad que me ayuda al sueño, pero en una hipertensión se considera que la melatonina es una neurohormona producida por los pinealocitos en la glándula pineal localizada por el diencéfalo, lo cual produce la hormona bajo la influencia del núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Estamos hablando de diencéfalo e hipotálamo, de una orden de esta neurohormona que va a producir cambios a nivel de la glándula pineal con una modulación de las funciones neurovegetativas. Ahora es muy importante utilizar melatonina, especialmente la melatonina en Guna Sleep, porque la melatonina del Guna Sleep me va a ayudar a la relación sueño-vigilia. Personas que se quedan despiertas hasta las 2, 3 de la mañana y no pueden dormir bien, hay trastornos del diencéfalo en este grupo de personas porque el estrés y la ansiedad está produciendo trastornos del diencéfalo. Personas que este estrés y ansiedad están en exceso, el tratamiento con medicamentos como el Good Night, que es un grupo especial de sustancias que actúan en la parte emocional, me ayuda junto con el Good Sleep para mejorar las funciones neurovegetativas. Esto es bibliografía de los beneficios cardiovasculares de la melatonina en la dieta, un mito realidad. Este es un estudio que se lo puede conseguir, son estudios indexados y vamos a hablar de una serie de estudios indexados y ustedes lo pueden conseguir. Si ustedes estudian el Current Hypertension del 2018, del 9 de mayo, que es otro estudio indexado, vamos a encontrar los efectos antiinflamatorios de la melatonina en la obesidad e hipertensión. La melatonina en este estudio indexado dice que reduce la presión arterial, el peso corporal y la inflamación. Y los mecanismos de acción de esta antigua molécula de protección involucra múltiples niveles de acción desde el subcelular e intercelular. Y la melatonina también, según este artículo, contribuye a que no haya o disminuya la disfunción mitocondrial, perdón, y reduce la presión arterial en las personas. Pero melatonina de nanofarmacología es la que tiene estos beneficios. Tiene también catalizadores del ciclo de Krebs. Ya habíamos conversado de los catalizadores del ciclo de Krebs que tiene, entre ellos la coenzima Q, que no solamente sirve para el hígado, que es útil en enfermedades crónicas para brindar suplencia energética. Estos catalizadores del ciclo de Krebs me va a ayudar para brindar suplencia energética a nivel del corazón. Las antihipertensivos nos ayudan a mejorar la presión arterial, pero mientras no demos catalizadores del ciclo de Krebs que nos da suplencia energética, no vamos a ayudar mucho al corazón porque necesita catalizadores del ciclo de Krebs para mejorar la suplencia energética. Hay algunas de sustancias que tiene el medicamento con una hipertensión, entre ellos riñón, que me tiene una acción diurética. Medicamentos conocidos hace mucho tiempo atrás como el Melilotus, que me ayuda a los estados preapopléticos. Viscum, que me trabaja en hipertensión arterial.
Rauwolfia es el reductor de la presión sanguínea e hipertensión y aurón metálico, muy importante en pacientes con palpitaciones con gran ansiedad, sensación que el corazón deja de latir seguida de una impresión violenta. Este es el núcleo de una hipertensión. Miren que la melatonina en este momento se la considera como una hormona, no es solamente un tratamiento para el sueño, sino que desde el punto de vista guna, en hipertensión lo consideremos como una hormona importante que se encuentra la 4-CH. Los catalizadores del ciclo de Craig, los medicamentos de tipo homeopático, Rauwolfia y otros medicamentos más, y el diencéfalo que me va a actuar a nivel de una hipertensión. Es un estudio sobre la bibliografía de los efectos de ciertas sustancias que se usaba como las tiazidas. En este momento es un metaanálisis, pero nos quedamos con una hipertensión. Esto es importante. ¿Cómo va a suceder el tratamiento de control de hipertensión? Y miren, al lado izquierdo tenemos que para nosotros es importante una mejoría del metabolismo celular. Si no tenemos una mejoría del metabolismo celular, se me dificulta en nosotros el control de la hipertensión arterial. También tenemos incremento de la aldosterona en estos pacientes. Pero era para enseñarle a usted que si yo no controlo el metabolismo celular cardíaco con los medicamentos que hemos conversado en nosotros, estos medicamentos que ustedes lo conocen, que se encuentran a nivel de los catalizadores del ciclo de Craig, no estamos tratando verdaderamente la enfermedad, estamos tratando el síntoma, que es la hipertensión arterial, pero no estamos tratando la enfermedad. Continúa la hipertensión arterial en este grupo de pacientes. Otro de los medicamentos que utilizamos es el medicamento de Gunadiur según el paciente. Este medicamento tiene algo que es importante. Elimina líquidos cuando es necesario en el paciente eliminar líquidos, pero no elimina electrolitos. Entonces, podemos regular nuestro electrolito porque sabemos que no perdemos ni potasio ni sodio en este grupo de pacientes. Tenemos órganos de diluciones de drogas alopáticas que están homeopatizadas, como la hidroxiclorotiazida, amiloride y espirolactona, que me va a ayudar a perder líquidos. Tenemos órganos preparados como la hipófisis, apis, berberis y solidago, que me ayuda a perder líquidos. Esto es lo que nuestra medicina hace. Esta medicina lo que va a hacer es una estimulación de la excreción, y el ADH me va a disminuir la reducción de la reabsorción tisular. Es un diurético natural que no interfiere en el balance hidroelectrolítico y en el volumen sanguíneo. Es capaz de estimular la actividad de drenaje del riñón sin alterar el equilibrio homeostático en la persona. Esto es lo que nosotros habíamos conversado con el Gunadiur, cómo tiene alopáticos homeopatizados, medicamentos o sustancias como la hipófisis, que modula la función de la hipófisis, y la ADH, la hormona antidiurética, por lo que contribuye a contrarrestar la reabsorción a nivel de los túbulos. Los medicamentos que ya hemos conversado, como el apis y berberis, que activa la función de excreción renal a través de la acción irritativa inducida en particular por el alcaloide berberis. Esto es la acción que tiene de drenaje este medicamento de Gunadiur, que yo todavía lo uso en cierto grupo de pacientes que tienen retención de líquidos. Hablemos un poquito de hipertensión arterial y síndrome metabólico. Esto es lo que nosotros vemos a nivel del síndrome metabólico: un aumento de presión arterial, aumento de la circunferencia que vamos a tener abdominal, resistencia a insulina, triglicéridos elevados y colesterol elevados. Estos son los valores que se consideraban normal
tanto en el hombre como en la mujer. El sistema inmunológico, la inflamación y la hipertensión están relacionados entre sí. Ya hemos visto de cómo este sistema inmunológico de tipo proinflamatorio va a ayudar a que haya un aumento de la presión arterial. El sistema de inmunidad innata y adaptativa desencadena un proceso inflamatorio en el que la presión arterial puede aumentar, estimulando el daño orgánico. El daño orgánico per se es por la presión arterial elevada, pero per se por inflamación crónica activa persistente. Hablemos un poquito de interleuquina 10, que debemos poner en todos los pacientes con síndrome metabólicos y disfunción endotelial. La interleuquina 10, la reducción de la función endotelial vascular está directamente relacionada con la regulación negativa de interleuquina 10. Los niveles decrecientes de interleuquina 10 están involucrados en la pérdida de la función vascular relacionada con la edad. A medida que envejecemos, aumenta la interleuquina 6 y disminuye la interleuquina 10, y en el aumento de la susceptibilidad a las enfermedades cardiovasculares e hipertensión. Entonces, interleuquina 10, la disminución de la interleuquina 10 está íntimamente relacionado con la disfunción endotelial por aumento de la interleuquina 6. Esta es una de las claves que nosotros tenemos. La interleuquina 6, el valor normal de la interleuquina 6 me regula la inflamación crónica activa persistente. Y la interleuquina 6, el aumento de interleuquina 6, va a llevar como resultado a los procesos inflamatorios de bajo grado. Por eso que es importante en el paciente hipertenso y en el paciente con síndrome metabólico la utilización de interleuquina 10. 20 gotas 2 veces al día por ciclo de 2 meses o más, que deben ser repetidos, me va a regular la hipertensión de los procesos inflamatorios por el exceso de interleuquina 6. Estudios, ya tenemos estudios de cardiología, 35 años de estudio con la aplicación de interleuquina 10. Este es un estudio prospectivo muy interesante que se lo puede encontrar. Otro de los medicamentos que tenemos que tiene interleuquina 10 es el Gunaflan. Si no hubiese interleuquina 10, podemos utilizar Gunaflan. Acuérdense que el Gunaflan tiene un núcleo de tipo antiinflamatorio, tiene un núcleo de beta endorfina que me va a sensibilizar los valores periféricos de beta endorfina, y tenemos melatonina. Esta melatonina nosotros la tenemos como que fuera una neurohormona, porque va a actuar a nivel de una acción neuroendocrina con la regulación extracelular de la matrix que nosotros encontramos a nivel de lo que es las hormonas hipofisarias, y una acción de estimular el hipotálamo e hipófisis. Por eso es que nuestro medicamento, el Gunaflan, tiene melatonina a la 4-CH. Esto es lo que nosotros vemos a nivel del estrés, y vamos a hablar un poquito de estrés por la hiperactivación de la hipertensión arterial. El estrés va a estimular el PNEI con una acción del ACTH y cortisol, con una disminución de la 5-hidroxitriptófano, que me va a llevar a síndromes de depresivos mayor. Pero también desde el lado del PNEI vamos a tener nosotros en este grupo de pacientes el aumento del factor kappa beta. A medida que aumenta el estrés y a medida que nos inflamamos, vamos a tener la traslocación nuclear del factor kappa beta con un aumento de interleuquina 6. Ya habíamos hablado del por qué la interleuquina 10, la interleuquina 1 beta
y el factor de necrosis tisular alfa. Todo esto lo hace el estrés. Por eso que en este momento, por el estrés que nosotros estamos viviendo y tenemos que tranquilizar y tomar antiestrés para manejar el asunto y posiblemente en algunas personas tomar medicamentos como alguna SLIC para el insomnio, es el que me va a ayudar para la regulación de todo este trastorno del estrés que está sucediendo ahora en todo el mundo. Este es el tratamiento que nosotros sugerimos en la utilización de una hipertensión. Aquí tenemos el flan. Podemos utilizar también Maleifen, porque el núcleo de Maleifen tiene un núcleo que me ayuda a nivel de lo que es hipertensión arterial. Por eso que este núcleo de Maleifen es el que me va a ayudar a nivel de la hipertensión arterial. Nuestro medicamento Guna hipertensión, y nosotros habíamos hablado, lo importante es la utilización de medicamentos drenadores. ¿Cuáles son los medicamentos drenadores que nosotros podemos utilizar? Es el Guna Matrix, el SER y el DIUR, que podemos utilizar 40 gotas en agua mañana y noche, o todos estos medicamentos podemos, perdón, 20 gotas en agua mañana y noche, o todos estos medicamentos nosotros pudiéramos utilizar 40 gotas y tomar a sorbos durante el día. Importante alguna MALDI y alguna FEN, porque no solamente me regula el eje psiconeuroinmunoendocrino, especialmente el eje de la parte hormonal, pero sí también me va a regular las suprarrenales con el problema de disminución del estrés. Ustedes lo conocen, lo vamos a pasar muy alto, muy rápido. Esta es la famosa cronobiología de la inflamación crónica persistente. Ya ustedes lo conocen. Cómo la interleuquina 6 se mantiene alta, el factor de necrosis tisular alfa se mantiene alto y cae, y cómo el factor de necrosis tisular beta también va a caer, y esto nos lleva a un proceso de inflamación crónica persistente en la que la interleuquina 6 me va a ayudar para regular este proceso inflamatorio crónico persistente. En la inflamación crónica, enfermedades metabólicas, también tiene importancia el factor de necrosis tisular alfa y la interleuquina 6. Este factor de necrosis tisular alfa e interleuquina 6 me induce a la resistencia a la insulina, a la alteración del metabolismo de los lípidos, y esto me lleva a obesidad y me lleva a una diabetes tipo 2 con aumento del síndrome metabólico. Per se, la inflamación crónica persistente junto con la falta de ejercicio y la alimentación adecuada me va a llevar a esta inflamación de tipo crónica persistente en la que el factor de necrosis tisular alfa y la interleuquina 6 son importantes. El factor de necrosis tisular alfa y la interleuquina 6 me produce a un aumento de la cintura y cadera. Por eso que es importante la utilización de interleuquina 10 y Guna-Mu en los pacientes que consumen mucho azúcar, y ejercicio y también la dieta es lo que me va a llevar a disminuir esta interleuquina 6 y el factor de necrosis tisular alfa. Esta interleuquina 6 y el factor de necrosis tisular alfa nos lleva a la insulinoresistencia, y esta insulinoresistencia me lleva a la diabetes tipo 2. Esto es lo que nosotros vamos a ver en los procesos inflamatorios. En los procesos inflamatorios, como el factor de necrosis tisular alfa, la interleuquina 6, la lectina y los ácidos grasos libres me van a llevar de cambios a nivel de la insulina y me va a llevar a producir la gluconeogénesis y me va a llevar al síndrome metabólico.
Entonces, el síndrome metabólico y la inflamación tienen mucho que ver también con la homocisteína. Esta homocisteína, interleuquina 6, el factor de necrosis tisular alfa, me va a llevar a la alteración del endotelio vascular. Esta alteración del, miren que no solamente es darle arginina y darle otras sustancias o darles eh, algunos medicamentos, porque esto me lleva también a la alteración del endotelio vascular a nivel de las arterias pudendas, ¿ya? Porque esta alteración me lleva a alteración del metabolismo lipídico, inflamación del endotelio basal y depósito de placa ateromatosa por este proceso inflamatorio de por eso es que se necesita la interleuquina 10 para trabajar en este grupo de pacientes. Todo esto me va a llevar a lo que es la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, resistencia a la insulina, este estado proinflamatorio, a la adiposidad abdominal y la hiperglicemia. La interleuquina 6, el factor de necrosis tisular alfa y la homocisteína me va a llevar a un incremento de la enfermedad cardiovascular con la producción de ateroesclerosis. Y esto es lo que nosotros vemos en hipertensión arterial, obesidad, resistencia a insulina, aumento de la tolerancia a la glucosa, dislipidemias, que me va a llevar a un aumento de adipocitos en la parte tónica, aumento del tono simpático, y va a llevar el estrés a la inflamación oxidativa. Este es el proceso. Inflamación, ¿en qué nos daña también? Inflamación, va a haber una disfunción mitocondrial. Esta disfunción mitocondrial va a llevar a un daño oxidativo, un ciclo anormal de calcio, con una disminución del ATP, y al estrés oxidativo que va a dañar la mitocondria, pero me va a producir daños de los lípidos ADN, ARN mitocondrial y nos puede llevar a una muerte celular. Por eso, doctores, tomar interleuquina 10 o una FLAN a medida que hacer el ciclo de 2 meses y para 15 días o un mes, me va a llevar a que disminuya este proceso inflamatorio de tipo endotelial junto con dieta, no comer, sino comer una menor cantidad de calorías y el ejercicio físico que nosotros tenemos que tener. Esto nos va a llevar a un sistema inmune, este sistema TH1, TH2, en la que va a haber una mayor cantidad de interleuquinas TH1 y disminución de interleuquina TH2. Este trastorno puede llevar a un aumento del TNF-alfa y un aumento de la interleuquina 17. Por eso es que algunas personas, el estrés y la ansiedad, te va a llevar como a comportarse como pacientes autoinmunes. Y la utilización de interleuquina 10 y citoquinas antiinflamatorias me lleva a regular a los TH1 y los TH17. Este desequilibrio TH1, TH2, este desequilibrio TH1, TH2 está relacionado con la inflamación crónica de las paredes vasculares secundarias, dislipidemia, diabetes y otras enfermedades metabólicas inflamatorias. Se detectan bajos niveles de citoquinas TH2, de citoquinas TH2, incluyendo la interleuquina 10 en lesiones ateroscleróticas. Por el contrario, se sobreexpresan citoquinas TH1 y TH17 típicas como la interleuquina 6, interleuquina 17 y TNF-alfa. La interleuquina 10 es la regulación de la función endotelial vascular reducida. Está directamente relacionada con la regulación de interleuquina 10 y los niveles decrecientes están
de interleuquina 10 disminuido profundamente involucrado en la disfunción endotelial reducida. En la interleuquina 10, en la pérdida de la función vascular, se relaciona con la edad y se va a relacionar y se, y se va a relacionar con enfermedades cardiovasculares. Las propiedades inmunomoduladoras de las interleuquina 10, especialmente la de interleuquina 10, son sumamente importantes. Esto es lo que nos lleva, y ya lo que habíamos visto, la regulación de interleuquina 6 y el TNF-alfa en las enfermedades cardiovasculares con interleuquina 10. Yo, paciente con síndrome metabólico, y muy especialmente con pacientes con enfermedades cardiovasculares, la interleuquina 10 es sumamente importante en este grupo junto con alguna hipertensión. Esto es lo que habíamos visto, como la interleuquina 10 que está en alguna FLAN, me regula la interleuquina 6, esto es lo que habíamos conversado de alguna FLAN, la utilización de 20 gotas 2 veces al día, o una interleuquina 10, igual 20 gotas por 3 a 9 meses. Si yo doy interleuquina 10 o una FLAN en este grupo de pacientes, yo debo darlo durante mucho tiempo. Vamos a hablar un poquito de dislipidemia y tratamiento con lo que es obesidad central. Un tratamiento especializado para disminuir la obesidad central junto con dieta y ejercicio es la utilización de Guna Matrix y Guna Linfo. Guna Matrix más Guna Linfo me va a ayudar a disminuir, no digo los adipocitos, sino el tamaño de los adipocitos. Más la dieta y ejercicio es un componente muy importante para disminuir la obesidad central. Los triglicéridos elevados y el HDL bajo, el Gunaliver junto con dieta y ejercicio, se transforma con un tratamiento adecuado para lo que es hígado graso. La resistencia a la insulina o la hiperglicemia, la interleuquina 10 o alguna FLAN es importante para disminuir esta resistencia a la insulina junto con dieta, ejercicio y otro tipo de medicamentos que pudiéramos tener. Este es alguna linfo, no vamos a hablar totalmente de alguna linfo, pero miren, alguna linfo tiene L-tirosina a la D6 y a la L12. ¿Por qué L-tirosina a la D6 y a L12? Porque la L-tirosina en estos valores estimula el flujo linfático junto con la estabilización de la pared de los vasos linfáticos y como consecuencia la reducción del exudado en ese linfedema. Por eso que en el linfedema la utilización de alguna linfo es sumamente importante y lo que vamos a tener también son los catalizadores del ciclo de Krebs. Hay otros núcleos más que tenemos en los catalizadores del ciclo, en este medicamento que es alguna linfo, pero no quiero ustedes cansarlos sobre todo lo que estamos conversando, todo lo que estamos conversando en este momento. Alguna matrix también es importante en lo que es obesidad central, porque alguna matrix, si ustedes ven, me tiene una acción de antagonista de la impregnación tóxica y la grasa, el crecimiento de la grasa, también aumentan las toxinas. Si ustedes quieren, las damas quieren verse más bellas, la utilización de una matrix y una linfo me va a ayudar como tratamiento también anti-envejecimiento. Y si ustedes ven la liquefacción y el drenaje de la matrix, lo vamos a lograr especialmente con tirosina, fenilalanina, histidina. Y miren aquí que es importante. Me van a decir, doctor, pero si la interleuquina 6 es la mala de la película,
La interleuquina 6 en este medicamento, conocido con el nombre de Gunamatrix, me va a ayudar esas dosis muy pequeñitas de 4CH a eliminar la toxicidad matricial. Eso es importante, no es que estoy dando grandes dosis, sino dosis pequeñas para eliminar la toxicidad matricial que pudiera haber a nivel de matrix y eliminar la toxicidad que nosotros tenemos en la matriz extracelular. Es importante drenar la matriz porque el problema es que las moléculas de insulina no llegan al receptor de membrana celular. Si yo tengo una matrix con toxicidad, la insulina que se produce en el páncreas, en las células beta, no va a llegar al cuerpo, no va a llegar a la célula, y por eso que nosotros debemos drenar en ese grupo de pacientes con una matrix. También tenemos que agregar alguna C. Esto es lo que habíamos conversado, no voy a repetir otra vez. Este es el núcleo de una liver, que es un núcleo catalítico, diversos núcleos que tiene. Y miren, si vamos a ver este núcleo catalítico o metabólico, el ácido fumárico, el complejo B y el inositol me lleva a la hidrólisis de los triglicéridos y disminución de la esteatosis hepática. ¿Por qué Gonaliver? La resistencia a la insulina provoca el aumento de LDL y una desaceleración del HDL. Gonaliver funciona muy bien en este tipo, en estas condiciones. ¿Qué tenemos en el síndrome metabólico? Una hiperinsulinemia. La utilización de esta medicina, alguna matrix, me ayuda. Esta hiperinsulinemia con aumento de cortisol me lleva a una hiperglicemia. Con el exceso de azúcar me va a llevar a una resistencia a la insulina, un incremento de LDL y disminución del HDL que lleva a la obesidad, una hipertrofia de las células grasas, y esta hipertrofia de las células grasas que se va a relacionar con aumento, con interleuquina 6 baja, me lleva a una esteroesclerosis. Por eso que si ustedes ven en letras naranjas el tratamiento de cada uno de estas partes, el Gunamatrix junto con alguna cel me ayuda a esta obesidad central. El FEN, alguna male me lleva junto con el liver a ver disminuir este trastorno de hiperglicemia, y la interleuquina 10 y alguna flan va a llevar también a disminución del epitelio vascular. Esto es el tratamiento que nosotros pudiéramos utilizar más otros medicamentos en el síndrome metabólico. Interleuquina 10, interleuquina o una flan, en alguna matriz, alguna linfo y alguna liver va a ser, junto con dieta más ejercicio, uno de los tratamientos que vamos a utilizar en el síndrome metabólico. En la obesidad central, en el síndrome metabólico, no solamente matrix y linfo, la utilización de alguna flan es muy importante para disminuir los procesos inflamatorios. Ya habíamos conversado de hipertensión, alguna hipertensión para aumento de la presión arterial, posiblemente con una diure en algunos casos. Para los triglicéridos altos y la baja de HDL colesterol, alguna liver, y la resistencia a insulina, alguna selvas, alguna matrix me ayuda a disminuir la resistencia a insulina. Hablemos de algo que es muy importante con la doctora Gloria Guaño. Estamos trabajando en este mini laboratorio con los medicamentos de cuna para ver qué podemos aplicar más a nuestros pacientes. Tenemos un medicamento para ustedes nuevo
Es relativamente nuevo el IGF-1, el factor de hormonas parecido a la insulina, que lo estamos trabajando nosotros, nos lo presentaron hace un tiempo atrás y estamos haciendo un examen de dermatrón en este grupo de pacientes de esta hormona nueva, que es una hormona parecida a la insulina. Estamos trabajando con mucho éxito en pacientes con síndrome metabólico. El IGF-1 es una hormona similar a la molécula de insulina, juega un papel importante en el crecimiento infantil. Los mayores niveles se producen en la pubertad, infancia y vejez. En el adulto continúa teniendo efectos anabolizantes. También actúa en el síndrome metabólico y disminuye la resistencia a la insulina. Doctores, esta es una arma súper importante. Del 90% de los pacientes que hemos estudiado del síndrome metabólico, el IGF-1, la hormona parecida a la insulina, hemos visto que me mejora junto con los tratamientos que nosotros utilizamos. El IGF-1 también en algunos casos en la niñez me va a ayudar al trastorno de crecimiento, en el envejecimiento, porque disminuye lo que es la dinapenia, se llama dinapenia cuando se pierde músculo en las personas adultas, y estimula la memoria en la función del hipocampo. Junto con el awareness, el IGF-1 me va a ayudar a mejorar el funcionamiento de la memoria en el hipocampo. Hay una bibliografía de revista española que ustedes la pueden consultar sobre, este medicamento en enfermedades metabólicas. El IGF-1 y la resistencia a la insulina, los pacientes con resistencia extrema a la insulina da como resultado una mejoría en el control glicémico. Podemos utilizarla en pacientes con diabetes tipo 2, en diabetes tipo 1. No significa que quitemos la insulina, pero posiblemente vayamos a reducir la insulina en algunos pacientes. El IGF-1 se asocia con una disminución de la glucosa a nivel sanguínea porque me mejora la sensibilidad a la insulina en los diabéticos tipo 1 y tipo 2. Importante eso. Hemos tenido pacientes que han tenido COVID. Se habla que el paciente de COVID, del síndrome metabólico, mejora más rápido cuando tiene factores de IGF-1 alto. Esa es una publicación que salió hace poco. Yo no digo que lo debo utilizar para COVID. Hay ciertos pacientes que le hemos puesto COVID, le hemos puesto esta medicina y como que me ha salido más rápido. Hay un estudio de COVID y IGF-1 alto que disminuye el tiempo de estadía de COVID. Hay una bibliografía que ustedes la pueden consultar. Esta es la bibliografía sobre acciones metabólicas del factor de crecimiento similar a la insulina, que ya fue publicada hace un tiempo atrás. Vamos a ver también que el IGF-1 en el síndrome metabólico estimula importantemente la síntesis de la proteína del músculo. En el COVID y en los pacientes por encima de los 60 años, uno de los grandes problemas es la dinapenia. Esto me va a ayudar para que el paciente per se de la tercera edad pierda músculo. Estimula el uso de ácidos grasos libres, por eso importantísimo en el síndrome metabólico, especialmente en el hígado graso. Vincula de manera coordinada la acción de la hormona del crecimiento y la insulina, como que ellos se relacionan. Aparentemente, normalmente el factor de crecimiento, el IGF-1,
me aumenta la hormona del crecimiento. Hay un estudio bien importante publicado en el 2019 en una revista médica de la República Iraní, que el papel de IGF-1 en la obesidad, en las enfermedades cardiovasculares y en el cáncer, importante, yo me quedo en enfermedades cardiovasculares y obesidad, y los resultados se habla que el efecto metabólico a corto plazo del IGF-1 es similar a la insulina y su efecto a largo plazo es similar al factor de crecimiento. El IGF-1 tiene diferentes roles en el inicio y progresión de diferentes enfermedades. Este es otro estudio publicado en el 2020, el 26 de agosto, sobre los mecanismos de regulación de la hipertrofia y atrofia del músculo esquelético mediado por el IGF-1. Este es un estudio publicado y aquí tienen ustedes dónde se publicó y el número de PMID para que lo puedan consultar. Se habla que la potencia, la regeneración del músculo esquelético mediante la activación de las células madre satélite del músculo esquelético por el IGF-1 puede contribuir a la hipertrofia muscular o inhibir la atrofia muscular. Hay un estudio de síndrome metabólico que me lleva 1 año, 2 años, cuando la inflamación crónica persistente está elevada, a enfermedades inflamatorias en otra parte, como por ejemplo osteoartritis de la rodilla. Síndrome metabólico me lleva también a enfermedades degenerativas como la gonartrosis. Hay otro estudio con cómo el estrés oxidativo y el factor de necrosis capa beta me puede llevar a desarrollo de la osteoartritis. Bueno, voy a pasar un poco de las sirtuinas y vamos a hablar de la relación de medicina ortomolecular en lo que es la parte de obesidad. Hay un medicamento que nosotros tenemos, y por razón del tiempo que ya tenemos 1 hora y media, la medicina ortomolecular se habla de aminoácidos y medicinas ortomolecular. Esto es uno de los medicamentos que nosotros tenemos de medicina ortomolecular y síndrome metabólico, un preparado que nosotros tenemos de aminoácidos conocido con el nombre de PRGC, que es la medicina que me puede ayudar en este grupo de pacientes junto con dieta, ejercicio, interleuquina 10 y lo que nosotros hemos visto del síndrome metabólico, que nos lleva a mejorar el funcionamiento del síndrome metabólico. Esto es lo que habíamos visto, voy a pasarlo por alto. Esto es lo que en Estados Unidos se comporta. Existe una epidemia de síndrome metabólico. Esto es lo que se ve en Estados Unidos, cómo va a ser en el 2010 con un rojo, una epidemia, y se considera el síndrome metabólico una epidemia. Esto es importante. No es genético, es epigenético. Las sociedades desarrollan alta prevalencia cuando se occidentalizan. Tenemos el ejemplo de la China. Copió lo malo de países occidentales como Estados Unidos y Canadá y ha llevado a un aumento de lo que es síndrome metabólico. Esto es lo que sucede en el síndrome metabólico que ya hemos visto: cambios hormonales en crecimiento de los ácidos grasos, trastornos en el estrés y la calidad de vida. Todo esto nos lleva a una alta mortalidad y nos lleva a trastornos psicológicos como una depresión. ¿La inflamación crónica activa persistente te podría llevar a una depresión? Sí. Y hay estudios que se dicen que la obesidad y todos los procesos inflamatorios se llevan a una depresión. La obesidad se relaciona con la permeabilidad intestinal. Ahí tenemos nuestro producto que se llama Lactobac, que me puede ayudar a la permeabilidad intestinal. Y también
tratar las suprarrenales, ¿ya? Porque posiblemente estos pacientes tienen hipotiroidismo subclínico. Un porcentaje muy alto de pacientes con síndrome metabólico y obesidad central se relaciona con hipotiroidismo subclínico. Por eso que alguna matrix me puede ayudar en este grupo de pacientes. Esta es la mezcla, una mezcla de aminoácidos que podemos utilizar. Es una mezcla de aminoácidos que se encuentra en este grupo de personas que me pueden ayudar, especialmente el triptófano, la ornitina y la glutamina, para los pacientes de síndrome metabólico. Si ustedes quieren utilizar esta fórmula mucho más corta que la que le estamos presentando. Esto es importante porque se habla de que las componentes de aminoácidos me puede mejorar la tolerancia a la glucosa y disminuir la resistencia a la insulina en obesos. Ya existen artículos. Estos son los suplementos bioquímicos básicos en la obesidad. La arginina, glutamina, glicina y leucina son los aminoácidos básicos que me pueden ayudar a disminuir el deseo y la saciedad y mejorar la saciedad. La arginina me ayuda en el metabolismo cardiovascular y me disminuye las complicaciones, me mejora la síntesis de óxido nítrico, por eso que se habla en este momento de la utilización de arginina con aumento de óxido nítrico y un tratamiento en trastornos también de los pacientes que tienen problemas de erección, reduce la masa grasa en diabéticos, en obesos diabéticos de diabetes mellitus tipo 2. La glutamina me ayuda a reducir el peso corporal y atenúa la hiperglicemia y la hiperinsulinemia. El triptófano me regula el sueño. Y esto es importante, se han encontrado pacientes que duermen menos de 4 o 5 horas a tener obesidad y resistencia a la insulina. Es importante dormir para disminuir la resistencia a la insulina y el triptófano me aumenta el sueño en la fase no REM en individuos sanos y en pacientes con insomnio. Tratamiento crónico del insomnio severo. Aquí está un artículo sobre el rol del sueño como riesgo de obesidad. Mientras menos duermes, más obeso te puedes poner. El triptófano sabemos que me aumenta la melatonina en sangre, me aumenta también, me ayuda a la quema de grasa. Los aminoácidos y la hormona del crecimiento tienen propiedades anabólicas como la quema de grasa. No podemos dar hormona de crecimiento en dosis normales, en miligramos por kilogramo de peso, porque se ha comprobado que esto me puede llevar a cáncer. Pero si yo hago una combinación de aminoácidos que me pueden aumentar la hormona de crecimiento junto con el IGF-1, como la arginina, ornitina, lisina, glicina y GABA, me ayuda a disminuir la saciedad y bajar de peso junto con dieta y ejercicio. Porque la ornitina estimula la glándula pituitaria y libera hormona de crecimiento. También necesitamos vitamina del complejo B. Es usada para mejorar en los pacientes diabéticos. Interviene también a nivel de las suprarrenales, que está relacionada con el estrés. La B12 actúa como óxido reductor e interviene en la formación de enzimas. El zinc importante, el zinc es muy importante en el paciente con COVID. También se habla de zinc como un mineral que me puede prevenir el COVID. ¿Por qué? Porque aparentemente la corona, el spike que tiene el COVID, el zinc hace que no se una a las células AC2 y como resultado podemos tener una forma de prevención del COVID. Pero los bajos niveles de zinc se relacionan mucho con insulinoresistencia. Hay una bibliografía que ustedes tienen sobre
rol del zinc en insulinoresistencia. Esto es lo que quería hablar. Muchas gracias por haberme oído. Si hay algunas preguntas, ha sido un seminario de 1 hora 45, pero yo creo que es importante que ustedes conozcan esto a nivel de síndrome metabólico. Por favor, Paola. Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, Amanda. ¿Qué mujer?